Buenas, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes allá en sus hogares y en donde sea que nos estén viendo. Mi nombre es Javier Macís. El tema que voy a hablar el día de hoy se llama Agua que define mi vida. Vamos a orar primeramente para iniciar, para darle gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por este día, Señor, que nos permites compartir de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que a partir de este momento, Señor, seas tú hablando, Señor, al corazón de cada una de las personas que vaya a escuchar este mensaje, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, sus hogares, su lugar de trabajo, Señor, sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, por medio de la palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de esa agua que define mi vida. Y más que todo me basé en el agua, porque el agua es un líquido vital para nuestro ser, es un líquido que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿verdad? La Biblia habla de que nosotros somos una fuente de agua, pero ¿qué clase de agua es la que nosotros estamos dando? ¿Qué clase de agua es la que nosotros estamos compartiendo? ¿Será un agua contaminada, un agua sucia o será un agua clara, verdad? Eso lo vamos a ver el día de hoy para que tal vez usted ahí en su casa, donde lo esté viendo, usted pueda reflexionar un poquito acerca de esa agua interior que usted tiene en su vida, cómo la está compartiendo y también que pueda tomar la decisión de ya sea continuar compartiendo esa agua viva, ¿verdad? Del Señor, o si tal vez hay que hacer algunos cambios, hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Para entonces poder comenzar a compartir el agua que Dios quiere que nosotros compartamos, ¿verdad? Bueno, nosotros somos como esos vasos frágiles que debemos mantener un agua pura y un agua fresca. Y esa agua es la presencia de Dios en nuestra vida, es el Espíritu Santo que habita en nuestro ser, ¿verdad? Entonces, nosotros como instrumento, como vasos frágiles, nosotros tenemos que llevar siempre esa agua cristalina, esa agua pura para compartirla a las demás personas. Vamos a leer un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 5 versículos del 1 al 6. Entonces, si usted tiene la Biblia a mano, lo puede ir buscando. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 5 versículos del 1 al 6. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ok, estamos viendo que la palabra nos enseña de que había un hombre, ¿verdad? Se llamaba Naamán. Y este hombre dice la Biblia que era general del ejército del rey, ¿verdad? Dice el versículo 1. Era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía influencia sobre las demás personas. Y Naamán
el nombre de Naamán quiere decir persona agradable. Entonces, Naamán dice acá la Biblia que cayó en gracia delante del rey y el rey lo tenía en alta estima porque dice el versículo 1 que él había dado victorias al pueblo de Siria, ¿verdad? Entonces por eso el rey lo tenía en alta estima. Y Naamán era un hombre agradable. Entonces, pero lo que pasa es que Naamán tenía una situación en su cuerpo, una enfermedad, y era que era leproso. Entonces, la lepra en la vida de Naamán y en las épocas antiguas siempre representaba el pecado, siempre representaba un castigo divino, ¿verdad? De parte de Dios. Y Naamán tenía lepra. Ese era el problema que él tenía. Pero dice la Biblia de que había una sierva que había sido llevada cautiva, ¿verdad? Y le dijo a Naamán que había en su pueblo un hombre que podía ayudarle con su situación, con su lepra. Él tenía que acudir a ese hombre, ¿verdad? Entonces, Naamán se fue hasta donde el rey y él le dijo, hay una persona en el pueblo de Israel que me puede ayudar, que me puede ayudar con mi enfermedad, con la lepra. Y el rey, como lo tenía en alta estima, entonces el rey le dijo, está bien, vaya, y yo voy a enviarle cartas diciéndole, bueno, ahí la Biblia menciona que le manda unos ciertos regalos, ¿verdad? Y le manda cartas diciéndole, dándole la autorización, por decirlo así, para que pueda recibir esa sanidad, ¿verdad? Para que pueda ser limpio. Entonces, vamos a ver algunas características de Naamán. Naamán era un hombre de poder, perdón. Era una persona de influencia y el rey de Siria lo tenía en alta estima. Básicamente lo que podemos decir de Naamán es que era una persona que aparentemente era privilegiada, era una persona que aparentemente, si lo vemos y lo comparamos con el agua, tenía un agua clara, ¿verdad? Porque era una persona que cayó en gracia delante del rey, que tenía influencia, que tenía poder, pero la situación de él era que tenía lepra. Entonces, él no, o sea, por más buena persona que fuera y todo, por más bien que le haya caído al rey, su condición era de lepra y probablemente por esa condición, tal vez en algunos momentos, en algunos aspectos, tal vez sea marginado, tal vez era rechazado, tal vez, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo a partir del versículo 9 hasta el versículo 12. Dice así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice, y se fue enojado. Entonces, vemos a un Naamán que tenía una situación especial, ¿verdad? Una condición especial, que era una persona agradable, que cayó en gracia y demás, pero que tenía lepra. Y ese Naamán, por esa lepra, tenía que acudir a Eliseo, en este caso, ¿verdad? Entonces vemos a un Naamán que tenía una situación de necesidad en la cual tenía que acudir a una persona, pero dice la Biblia que cuando él acude hasta la casa de Eliseo, Eliseo lo que hace es que va y le manda un mensajero, nada más. Él no va, Eliseo no va hasta donde Naamán, sino que él envía un mensajero. Y el mensajero le dice, vaya y lávese 7 veces en el Jordán. Vaya y cuando ya se lave los 7 veces en el río Jordán, entonces su lepra se va a desaparecer, su carne se va a restaurar. ¿Qué hace entonces Naamán? Naamán se enoja. Y hermanos, se enoja ¿por qué? Porque una de las características negativas de Naamán
parte de la contaminación que quizá él tenía dentro de su ser era que no era humilde. Naamán no era humilde. Él, por su poder, por la influencia que él tenía, él esperaba de que llegara Eliseo hasta donde él y le dijera: Eliseo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y como dice el versículo 12, Abana y Farfar, que son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Entonces Naamán, tras de que Eliseo llega y le manda un mensajero, va y le dice: báñese en el río Jordán, que para ese momento el río Jordán era un río sucio, era un río contaminado. Entonces era casi que una ofensa totalmente para Naamán ir y lavarse en ese río y lavarse en el agua contaminada, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo y repito, si lo comparamos tal vez con aguas claras o aguas oscuras, contaminación, tal vez Naamán por dentro estaba contaminado, no era una persona humilde y tenía lepra en su ser. Eh, Otra característica negativa que yo anoté por acá sería que mostraba también prepotencia. Él se enojó, no quiso seguir la instrucción de Eliseo, que era una instrucción que le fue dada por medio del profeta de Dios. Entonces no estaba acatando la instrucción de Dios por medio del profeta. Era una persona insensata. ¿Por qué? Porque Naamán pensaba en que Dios iba a actuar como él quería. Él quería que Dios lo mandara a esos ríos, a Habana y Farfar, que eran los mejores ríos de Israel. Pero como Dios lo mandó al río Jordán, entonces de ahí no era como Dios, no como yo quería que Dios trabajara en mi vida, sino que era como Dios quería. Y ahí es donde entra tal vez este, un enojo de parte mía hacia Dios, porque tal vez uno dice: bueno, estoy en una situación X, pero yo quisiera que Dios me ayude a salir de esta situación, pero cuando Dios empieza a demandar las cosas que Él quiere que yo haga, ya yo me enojo, porque yo quiero siempre que a mí me vaya súper bien en la vida, pero no quiero pasar por los procesos de Dios. Yo quiero que a mí me vaya bien siempre en la vida, pero no quiero cumplir con lo que Dios me está diciendo. Muchas veces pasa, hermanos, que se habla, la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero muchas personas no vienen ni siquiera a la iglesia, están incumpliendo con lo que dice la palabra de Dios y aún así se enojan y critican porque tal vez no les está yendo bien en la vida. Pero es que, y le están pidiendo a Dios tal vez un trabajo, tal vez una casa, tal vez lo que sea que le esté pidiendo a Dios, pero simple y sencillamente por no cumplir lo que Dios está demandando, dejo todo tirado y ya no quiero continuar, ya no quiero seguir. ¿Cuántas veces nosotros somos personas agradables que caemos en gracia con la gente, como lo era Naamán, ¿verdad? Caía en gracia con la gente. Naamán era una persona privilegiada, él estaba en una posición de poder, de dominio, pero simplemente cuando se le aparece una persona que es más alta que él en jerarquía, simplemente no obedecemos, no queremos nada, nos enojamos y dice el versículo 12 al final: se volvió y se fue enojado, porque Naamán decía: yo no voy a permitir que tal vez, yo me imagino que tal vez él decía que mi estatus se vea manchado por irme yo a tirar ahí al río Jordán, que era un río totalmente contaminado, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos súper limpios y nos da asco ir al Jordán porque el Jordán está sucio. Y hermanos, ¿saben una cosa? Estuve investigando un poquito. El Jordán es sinónimo de el Calvario, el lugar donde Cristo murió para limpiar mis pecados. Y es necesario que yo vaya al río Jordán, tal vez a lo más contaminado, a lo más feo, pero para yo limpiar mis pecados, para yo limpiar la lepra, el Calvario, volver yo a ver la cruz donde Cristo hizo un sacrificio enorme por usted y por mí, para yo poder limpiarme de esa agua, ¿verdad? Eh, entonces, si bien es cierto, sabemos que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, si bien es cierto, sabemos de que estamos bendecidos por la mano de Dios y todo,
pero cuántas veces aún con los privilegios que Dios nos da y todo, aún así nosotros nos enojamos y hacemos un escándalo y peleamos, pataleamos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, porque tal vez Dios me está diciendo, haga esto, y usted no lo quiere hacer simplemente porque no lo quiere hacer. Y usted quiere que Dios actúe a como usted quiere, ¿verdad? Y no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida formándonos, que Dios trabaje en nuestra vida limpiando esa contaminación. Yo traje por acá una representación de cómo está nuestra condición. Así estaba Naamán, ¿verdad? Un agua totalmente oscura, véalo ahí. Un agua contaminada totalmente y él tenía que ir al río Jordán para ir a quitar esa contaminación, para ir a, a limpiarse, digamos, de esa agua fea y que quedara totalmente limpia. Pero él tenía que dar ese paso de ir y tirarse las 7 veces al río Jordán, ¿verdad? Lamentablemente, así como está este recipiente acá con esta agua sucia, así está el corazón de mucha gente, así está la vida de mucha gente, llena de agua putrefacta, ¿verdad? De agua contaminada totalmente, de agua sucia. Y lo peor de todo, amados hermanos, es que esta agua sucia se encuentra dentro del pueblo escogido de Dios. Dentro de la misma iglesia, nosotros podemos ver gente que está así, así como esta agua. Y lamentablemente, lo que es peor aún todavía, es que hay mucha gente que tras de que está en la iglesia y está con esta agua así, no quieren pasar por los procesos de Dios, no quieren pasar por una formación que los va a permitir de que esa agua se aclare, de que esa agua deje de ser contaminada. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, perdón, versículo 12. Segunda de Samuel 2, versículo 12. Primera de Samuel, perdón, capítulo 2, versículos 12. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Estos hombres, dice la Biblia, de que eran hombres impíos, y si leemos un poquito más adelante, ahí podemos ver las perversidades que ellos estaban haciendo. Pero eran hijos del sacerdote Elí, o sea que ellos estaban dentro del pueblo escogido, ellos estaban ahí, dentro de la iglesia, prácticamente. Eran hijos del sacerdote, estaban involucrados ahí de lleno, ¿verdad? En la obra de Dios. Pero claramente la Biblia relata, ¿verdad?, cuáles eran las perversiones que ellos estaban haciendo y la poca importancia que ellos le estaban dando a las cosas del Señor, a la presencia de Dios. Entonces ellos también aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo escogido, tenían esta agua sucia, totalmente. Versículo 17, dice así: y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era tan grande el pecado que estaba cometiendo Ofni y Fines, ¿verdad? Los hijos del sacerdote Elí, porque ellos estaban menospreciando las ofrendas a Jehová. Y las ofrendas a Jehová, hermanos, no es venir y depositar aquí un billete de 1,000, de 5,000, de 2,000 colones en una canasta. Esas no son ofrendas. El solo hecho de levantar yo mis manos en la adoración, de aplaudir en la alabanza, de cantar, de tener una reverencia delante del Señor cuando estoy aquí en el culto, en la iglesia, eso es una ofrenda para el Señor. Entonces, si ellos estaban menospreciando las ofrendas de Jehová, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? O, o tal vez póngase usted en contexto y pregúntese usted mismo cuál es la actitud que usted está teniendo cuando vengo aquí a la iglesia. Porque yo cuando vengo aquí a la iglesia,
No nada más vengo a la iglesia porque, bueno, hoy es domingo y me toca ir a la iglesia y punto. No, yo tengo que tener una actitud de reverencia delante de Dios porque es la ofrenda que yo le estoy dando a la presencia de Dios. O sea, no sé si usted ahí en su casa puede comprender lo que estoy tratando de decir, pero no sé si usted se ha puesto a pensar, si usted dice, la verdad es que yo a veces estoy en la alabanza ahí aplaudiendo y acordándome de los frijoles que dejé puestos en la casa, ¿verdad? Si estoy en la adoración y alzo las manos y vuelvo a ver así para atrás para ver si el hermanito de atrás está levantando las manos también. O, o no sé, cualquier cosa. O sea, cualquier distracción que usted tenga en la iglesia, eso está representando la ofrenda que usted está dando al Señor. De nada sirve, hermano, que usted venga a dar aquí un billete de 50,000 colones en el tiempo de las ofrendas si usted tiene esa actitud previamente en el tiempo de la alabanza. ¿Cuál es la ofrenda que usted le está dando delante del Señor? Porque la ofrenda delante de Dios no es una ofrenda económica. La ofrenda delante de Dios es su vida, es su vida espiritual, la comunión que usted está teniendo delante de Dios, la reverencia. Y la Biblia dice que los jóvenes, Ofni y Fines, estaban menospreciando las ofrendas del Señor. Y dice que era muy grande eh, el pecado de los jóvenes delante de Jehová. Entonces, pongámonos a pensar si yo, aún estando aquí en la iglesia, tengo esta agua contaminada. Si yo, eh, estando aquí en la iglesia, con esas actitudes, me estoy quedando así, con el agua negra, putrefacta, contaminada. Porque así estaban los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines. Y ellos estaban arrastrando a otras personas con su pecado. Vamos a leer el versículo 22. Porque no eran solo ellos estaban arrastrando a otras personas en el pecado. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces no solamente eran ellos, hermanos, los que estaban en pecado y que estaban menospreciando las ofrendas a Jehová, es que ellos también estaban arrastrando, dice ahí la Biblia, a las mujeres del tabernáculo y las que estaban en la puerta del tabernáculo. Y sabe una cosa, esas mujeres que estaban en la puerta del tabernáculo también eran servidoras, eran mujeres que servían en la puerta del tabernáculo. No eran mujeres que estaban ahí en la calle, no, eran mujeres que estaban también dentro de la iglesia, que por la contaminación y el agua sucia de Ofni y Fines, ellas también se estaban contaminando con esa agua sucia. Entonces eran mujeres que al final estaban cayendo en la misma condición en la que estaban Ofni y Fines. Eran mujeres fieles que tenían celo por las cosas del Señor, pero en algún momento y la trampa del enemigo era así, que por medio de Ofni y Fines ellas también estaban cayendo en la condición. Entonces, no solamente soy yo el que estoy menospreciando tal vez la ofrenda del Señor aquí en la iglesia, pero a cuántas personas estoy llevándome conmigo en banda, ¿verdad? Como dicen. Tal vez yo estoy aquí en la iglesia y vuelvo al ejemplo de ahora, ¿verdad? Que levanto las manos y vuelvo a ver así para atrás a ver quién me está haciendo ojos, quién está haciendo caras. ¿Y qué pasa cuando termina el culto? No veo aquella que dice que es servidora y estaba ahí comiéndose a la otra, ¿verdad? O no veo aquella haciéndome caras y yo tratando de estar ahí en la adoración. Entonces estoy empezando a murmurar, estoy empezando a contaminar y entonces estoy llenando también de agua sucia a otra persona que tal vez esa otra persona estaba tratando de hacer las cosas bien, estaba ahí en el camino. Entonces, Éxodo 38:8 habla un poquito acerca de estas mujeres, ¿verdad? Que estaban en el tabernáculo, por si usted lo quiere buscar. Pero sí es importante que sepamos eso, ¿verdad? Que eran mujeres que estaban en el tabernáculo, que servían delante de la presencia de Dios y que por medio de Ofni Fines ellas estaban saliéndose totalmente
de la obra del Señor, ¿verdad? Ahora, el agua sucia me saca a mí de la presencia de Dios. El agua sucia a mí totalmente me saca de la presencia de Dios porque eso es contaminación. Eso es totalmente que ya yo estoy pensando en otras cosas y que ya yo me salí del contexto. Ya yo no estoy en pro de la obra, sino que más bien estoy contaminado. Estoy como Naamán, que no quise aceptar los procesos ni nada, sino que me fui enojado. Y dice Proverbios 25:26. Vamos a leerlo por ahí. Proverbios 25:26. Ok, vea qué peligroso. Dice ahí, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Entonces, nosotros que somos justos y delante de los impíos, que son las que podemos decir en este caso que pueden ser las personas que están ahorita en el mundo, que lamentablemente no conocen del Señor, pero la Biblia dice que como agua turbia, fuente turbia y manantial corrompido, así soy yo cuando caigo delante de un impío. ¿Qué pasa si yo, vengo a la iglesia y todo, en algún momento la gente de afuera me ha conocido a mí que soy de la iglesia y demás? Si yo caigo delante de una persona que no conoce de Dios, ¿con qué autoridad yo voy a levantarme y voy a hablarle a esa persona de Dios? Si ya yo caí en estar así, contaminado, ya yo me contaminé, entonces esa persona va a decir, usted me va a venir a mí a repartir agua contaminada, si usted no ve cómo está. Entonces, qué triste porque la iglesia lamentablemente ha ensuciado sus aguas y los recipientes han sido contaminados. El día de hoy quizá usted se encuentra en la iglesia sirviendo, no se encuentra en la iglesia sirviendo, perdón, porque tal vez usted en algún momento pecó y entonces ya el mundo empezó a señalarlo, ¿verdad? Y a ponerle casi que el dedo en la llaga y encima, ¿verdad? Porque usted pecó y usted ya no tuvo autoridad para levantarse y continuar y caminar. Y qué triste, porque cuántas personas conocemos que el día de hoy que usted dice, mira, esta persona servía o era líder o lo que sea que fuera en la iglesia X y Y. Y el día de hoy, ¿cómo están esas personas? Totalmente con el agua sucia y todo, porque simplemente dejaron de que el enemigo los aplastara y se convirtieron, como dice Proverbios, en esa fuente turbia y ese manantial corrompido, porque totalmente perdieron el crédito, no pudieron levantarse, no tuvieron autoridad para volver a levantarse y volver a retomar sus vidas. Hemos dejado que nuestro vaso y nuestra agua se contamine con pecado, hemos dejado que nuestra suciedad sea visto por los demás y eso ha hecho que entonces nosotros caigamos en descrédito ante los que nosotros pretendíamos más bien alcanzar, las almas que nosotros pretendíamos alcanzar para el Señor. Y hermano, nosotros tenemos una misión importante aquí en la tierra. Mateo 28 habla que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo voy a ir yo a predicar el Evangelio si tengo el corazón así? Totalmente negro, con agua contaminada. Si vengo aquí a la iglesia y ni presto atención. Si aquí el pastor predica y cuando salgo afuera ya se me olvidó qué fue lo que predicó el pastor, porque tal vez, y no fue porque se me olvidó, fue porque no puse atención. Tal vez el pastor predicó algo y tal vez Dios quería hablarle a usted justamente el día que usted vino y usted porque no prestó atención se le pasó la bendición, se le pasó lo que Dios quería hablarle. Y así está Dios. Dios quiere hablarle a usted en todo momento. Dios quiere, está ahí constantemente bendiciéndolo y demás. Pero si yo estoy viendo para el ciprés, como dicen, ¿verdad? Nunca me voy a dar cuenta de qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí es donde empieza uno a quejarse. Porque tal vez uno,
las oraciones de uno a Dios siempre van a ser de queja, ¿verdad? De rejego. Dios, es que yo no sé, yo no avanzo. Yo siento que yo no sé qué está pasando en mi vida porque yo no avanzo, no siento las bendiciones y a mí me va cada día de mal en peor y todos los días una enfermedad nueva y el COVID y todo, ¿verdad? Pero tal vez Dios lo está queriendo bendecir, pero usted por estar enfocándose en su queja, por estar enfocándose en su malestar con Dios, digámoslo así, entonces no presta atención a todo el montón de bendiciones que Dios tiene para su vida. Hay una canción que habla sobre la quejabanza. Entonces, ¿cuál es? O sea, nosotros muchas veces estamos así. En vez de alabarle, estamos quejalabando a Dios. Porque todo es una queja, todo es que qué tristeza, que a mí me pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero usted no se da cuenta de que Dios está ahí protegiéndolo. Tal vez una persona dice, qué barbaridad, cuántas personas están en teletrabajo, bien bonito, ¿verdad? En la casa, y yo tengo que ir a la oficina todos los días, pum, 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 aquí exponiéndome con el COVID. Pero usted no se está dando cuenta de que gracias a Dios usted tiene un trabajo para poder ir a la oficina. ¿Cuántas personas también están en la casa pero no tienen trabajo y no tienen absolutamente nada? O tal vez no sé si usted se está quejando y está diciendo, Dios, es que ya yo quiero cambiar de trabajo porque qué barbaridad, porque a mí no me gusta esto que yo estoy haciendo, yo no nací para esto o lo que sea que usted diga. Pero gracias a Dios usted está haciendo algo y está llevando ese sustento a su casa, a su familia. Si usted no tuviera trabajo, hermano, ¿cómo estaría usted? O sea, piense usted en la condición en la que estaría sin trabajo, sin ingresos y con pandemia. ¿Cómo estaría usted? Estaría inclusive hasta peor. Y ya su quejabanza sería hasta más grave, me imagino. Entonces dejemos de echar esa agua contaminada a nuestra vida, de estar quejándonos, de estar viendo al hermano, qué es lo que hace, qué es lo que no hizo. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que poner los ojos en el Señor. Entonces ponga usted la mirada en el Señor, camine usted y trate de limpiarse de esta contaminación. Recuerda, hermano, que nosotros somos un pueblo escogido y que aún siendo pueblo escogido hay agua sucia en nuestras vidas. El agua sucia me saca a mí de la presencia de Dios. Esos son tres puntos importantes que hemos desarrollado en este tiempo, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo escogido, somos un pueblo que estamos en un lugar de privilegio como Naamán, en un lugar donde caemos en gracia con las personas, donde caemos y hay que darle gracias a Dios por eso. No todos tienen esa bendición, ese don, pienso yo, que puede hacer de caer en gracia con las personas. No todos caen bien. A veces uno conoce personas que usted dice, no, es que definitivamente cómo cuesta tratar a esta persona, ¿verdad? Pero, pero no todos caen bien. Y nosotros tenemos la bendición, usted tiene que pedirle a Dios siempre de tener esa bendición de caer en gracia ante los ojos de las personas que están por encima suyo, autoridades, sus jefes, etcétera, compañeros, todos, en gracia. Pero caer en gracia también conlleva que yo tengo que ser una persona, o sea, porque si yo caigo en gracia es porque yo soy una persona que me doy a caer en gracia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para también caer en gracia delante de las personas, verdad? Si hoy usted se siente que usted está pasando esta condición y tal vez usted ha reflexionado y siente que usted debe dar un paso este, para tomar del agua viva, ¿verdad? Esa agua viva que va a limpiar totalmente la contaminación que tal vez usted dice, bueno, yo tengo contaminación porque sí es cierto, yo me he distraído en la iglesia. Yo tengo contaminación porque es cierto, yo estoy ahí con la queja en mi boca siempre delante de Dios. Siempre nosotros llegamos y oramos al Señor y le decimos, Dios, gracias por el día. Así es como empieza la oración casi siempre. Gracias por el día. Y empieza toda la lista del niño, ¿verdad? Como dicen. Pero es que qué barbaridad, porque esto y 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 ese montón. Y no nos dimos cuenta, no nos damos cuenta de los detalles que Dios ha hecho en mi vida para darle gracias. Entonces nos estamos llenando de contaminación y no estamos dejando que fluya esa agua viva.
Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Hay un agua viva, hermanos, que nosotros tenemos que tener. Es un agua limpia, es un agua clara realmente. Voy a poner por acá otro ejemplo. Aquí está el agua, aquí está Naamán, ¿verdad? Con su agua oscura, con su agua fea, aquí. Y resulta que Dios viene y nos enseña de que hay agua clara, agua limpia, delante de la presencia de Dios. Esta es el agua que nosotros tenemos que buscar, no esta. Cuando nosotros pasamos de tener esta agua bien bonita, así clara, a tener esta otra, ahí hay algo que nosotros tenemos que reflexionar, ahí hay algo que nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque ya no tengo el agua clara, porque se me ha estado manchando. Y vea lo que dice Juan capítulo 4 versículo 13, 13 y 14, vamos a leer. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ¿sabe una cosa, hermano? El Señor el día de hoy le está ofreciendo a usted esta agua. Depende de usted si usted toma de esta agua clara para que usted no vuelva a tener sed jamás, como dice la palabra de Dios, para que esta agua clara sea la fuente de su vida y empiece más bien usted a contaminar, por decirlo así, o más bien a purificar todas las demás fuentes. O depende de usted si se queda así, oscura. Si se queda ahí donde está, porque también le voy a comentar una cosa. El agua cuando se estanca, ¿verdad? Usted ha visto el agua cuando no fluye, cuando se queda ahí emposada, se empieza a poner parecida a esta. Se llena de bichos, empieza a oler feo, ¿verdad? Y es un agua estancada, es un agua que no está corriendo, no es una fuente. Y muchas veces estamos así. Muchas veces venimos inclusive aquí a la iglesia, pero de ahí no pasamos. No compartimos lo que escuchamos aquí de la palabra. Y ahí nos quedamos, no pasamos de ahí. Entonces, esa agua se está volviendo, se está estancando, está empozando, se está volviendo fea. Va a llegar un momento donde va a oler feo, donde se va a llenar de bichos, donde todo. Pero esta agua clara, esta que está aquí, es un agua que más bien eh, fluye, que más bien está ahí en constante movimiento. Y es un agua, como dice ahí la palabra de Dios, que el que tome de aquí nunca más va a volver a tener sed. Es un agua que va a fluir y que va a limpiar esta, esta, esta agua estancada, esa contaminación. Dios nos ofrece, amados, el agua viva, el agua que sacia nuestra sed totalmente. Y esa misma agua va a limpiar nuestra suciedad. Esa misma agua va a limpiar nuestra suciedad. Y voy a hacer una ilustración de cómo esa agua o cómo el Señor viene a limpiar nuestra suciedad por medio del agua. Quiero que usted preste mucha atención a lo que voy a hacer en este momento. Yo no sé si ahí, desde la cámara, desde donde usted lo está viendo, no sé si usted puede ver tal vez el resultado. Pero le voy a decir una cosa, cuando Dios viene a llenarnos con esa agua viva, Dios empieza a purificarnos de toda contaminación. Tal vez esta agua que está aquí no quedó totalmente clara como estaba aquí,
Pero ¿por qué, hermano? Porque es un proceso. Yo todos los días tengo que ir echando agua limpia aquí, hasta que esta agua quede igual de limpia como estaba en el otro recipiente. Porque eso es un constante proceso, eso es un proceso que lo va haciendo. Uno poco a poco, es un hábito. Eliseo le dijo a Naamán, vaya y tírese 7 veces al río Jordán, no una vez, eran 7 veces. Entonces Naamán tenía que ir y tirarse y probablemente tenía que volver a salir y volver a ir y tirarse y volver a salir y tal vez para él era cansado estar en eso y tal vez él llegaba, tal vez ya llevaba 5 veces tirándose al agua y él volvía a ver que todavía tenía su lepra y decía, no, hombres, y, y, y así es nuestra vida también en el Señor. Es un constante purificar constantemente nuestra vida. Y tal vez usted pueda llegar a un momento donde vaya a decir, no, hombres, pero yo estoy tratando de dejar de fumar y llevo 2 meses ya tratando de dejar de fumar y todavía me agarran aquellas ganas, aquella ansiedad. Pero hermano, eso es constante. Eso usted tiene que ir haciéndolo poco a poco, poco a poco. El agua de aquí ya no está tan oscura como estaba al principio. Todavía no está clara, pero no está ya tan oscura como estaba al principio, porque es constante. Probablemente hay que echarle más agua para que se purifique todavía más y así poco a poco. Nosotros como Naamán, y yo quiero que tal vez usted ahí en su casa donde está, yo quiero que usted eh, pueda cerrar tal vez ahí sus ojos o pueda tener un tiempo usted con el Señor de meditación y pueda pensar cómo está el agua en su vida en estos momentos. Que nosotros, así como Naamán, nosotros tenemos que ir y limpiar nuestra lepra. La lepra es una enfermedad que estaba antes totalmente ligada a un castigo de Dios por medio de un pecado. Entonces yo no sé si el día de hoy usted tiene pecado espiritual, una lepra ahí, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que representa el pecado. Entonces como Naamán, nosotros tenemos que ir y tirarnos a ese río Jordán que representa el Calvario, la cruz donde Cristo murió. Recuerde ese momento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y qué está haciendo usted al día de hoy para valorar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y también por mí. Nosotros tenemos que limpiar esa lepra, esa contaminación. Es necesario que nosotros nos volvamos hacia esa cruz del Calvario, recordar ese sacrificio enorme que Cristo hizo en la cruz, aunque duela, aunque huela mal, ¿verdad? El río Jordán, aunque nosotros tengamos que hacerlo constantemente. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos, que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos, quiere decir que nosotros tenemos que venir aquí con constancia. A veces nosotros venimos a la iglesia diciendo, Dios, hoy voy a ir a la iglesia porque quiero que me hagas un milagro, porque quiero un trabajo nuevo, por ejemplo. Y venimos a la iglesia y como no me llamaron del trabajo, entonces ya no vuelvo a ir a la iglesia. No, es que qué barbaridad, yo voy a la iglesia y no. No, hermano, es algo constante. Usted tiene que ir creciendo, ir purificándose constantemente, venir aquí, recibir de la palabra, alimentarse, eso es importante. Dice que hoy nosotros tenemos que bañarnos en ese Jordán las veces que sean necesarias, no solamente las 7 veces, como hablaba el pasaje con Naamán. Y yo quiero que usted hoy pueda meditar, que usted hoy pueda ver de que hoy tal vez Dios a usted lo está llamando y lo está escogiendo, tal vez como ese pueblo escogido. Dios a usted lo está escogiendo para que usted siga siendo esa persona agradable, como significaba el nombre de Naamán. Esa persona que caía en gracia delante de las demás personas. Una persona que todos los días va purificándose en esa agua. Este, y ahora más bien que sea más agradable más bien que antes, ¿verdad? Y si usted siente, hermano, que en algún momento usted le estaba sirviendo al Señor en alguna iglesia, en la que sea, eh, y si en algún momento usted se sentía bien dentro de la iglesia y tal vez ahora ya no está dentro de la iglesia por X o Y circunstancia, este, y tal vez tropezó, ¿verdad? Por algún motivo que sea, tal vez usted ha tropezado
y tal vez usted hizo daño, así como Ofni y Fines que vimos, ¿verdad? Que no solamente se hicieron daño ellos, sino que también arrastraron a otras personas. Yo quiero que usted sepa que hoy Dios a usted lo está invitando a que tome de esta agua especial, a que tome de esa agua que va a sanar su corazón, a limpiar sus heridas y que nunca más va a volver a tener sed. Que usted puede levantarse, que es una mentira totalmente del enemigo de que usted ya no puede levantarse. No, usted puede levantarse, empezar a caminar y empezar a purificarse. Entonces, eh, de verdad es un privilegio para mí haber podido compartir esta palabra con ustedes. Y yo quiero que usted ahí cierre sus ojos, vamos a orar para quedar despedidos, pero que usted pueda reflexionar durante la semana sobre esa agua, esa agua que define su vida, esa agua si es, si es pura o si es con mancha. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que el día de hoy tú nos diste. Señor, te pido por el pueblo escogido especial tuyo, Señor, para que ellos puedan, Señor, también estar apercibidos, Señor, puedan reflexionar cuál es esa agua, Señor, que hay dentro de cada uno de nosotros, Señor, y cuál es el agua que tú quieres que tengamos, Señor, que repartamos, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, Señor, que están conectados el día de hoy, Señor, en esta palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a cada día entrar en ese proceso, Señor, de purificar nuestra vida, Señor, para ser cada día agradables a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, amados hermanos, y reflexionemos, pensemos cuál es esa agua que define nuestra vida.